Estimados maestros, vamos a iniciar la tercera unidad. Empezamos con antecedentes del registro público de la propiedad. Atentos, por favor. Vamos a revisar algunos puntos importantes sobre el registro público. Si son otras entidades, voy a hacer referencia principalmente al registro público de la Ciudad de México, pero con todo gusto aclaramos cualquier duda, cualquier comentario que tengan en relación a otros registros públicos. Empezamos, compañeros. 1539. Tenemos un antecedente muy importante en relación a un registro de censos, tributos e imposiciones. La principal función de este tipo de registros era el tema de la recaudación. Muy bien, para eso se constituía principalmente. Para el año de 1617 tenemos el Consejo de Indias, que impone a los escribanos la obligación de inscribir los censos y de esta manera pues tengamos un conocimiento real por parte de la corona española de la riqueza que se tenía en el Nuevo Mundo. Era parte importante de este Consejo de Indias. Para el año de 1768 se emitió un documento en el cual se establece la instrucción de los fiscales en relación a los temas registrales y notariales, y tenemos un primer antecedente de un registro público en nuestro país con el oficio de hipotecas. Este oficio, compañeros, cuando ustedes solicitaban un crédito, se hacía un registro correspondiente sobre una hipoteca por ustedes solicitada. Y bueno, ahí tenemos esta primera referencia. También se reguló la función de la Escribanía de México en la celebración de contratos principalmente. Estos son antecedentes de la época colonial. Tenemos otros datos, compañeros, importantes y destacamos, por ejemplo, el año de 1784, cuando la Real Audiencia de México aprobó las instrucciones de los señores fiscales para el tema hacendario y el tema de la contribución que iba a estar vigente en esta región de la Nueva España. Ya entrando a una época del México independiente, principalmente con las denominadas leyes de reforma, se expide una ley sobre el arancel y oficio de hipotecas, y bueno, se regulaba la venta del oficio hipotecario. Este tema del registro de hipotecas es un primer antecedente del registro público de la propiedad. Y para el año de 1861 se aprobó dentro de un ordenamiento especial la llamada ley hipotecaria, independientemente de la regulación que la hipoteca ya tenía dentro de el registro civil. Recuerden ustedes que tenemos un antecedente muy importante en las leyes de reforma. Por ejemplo, la ley Juárez, la ley Lerdo, la ley Juárez, la ley, estaba la ley Lerdo, la ley Iglesias, había, por ejemplo, la ley Juárez regulaba el tema de los tribunales. La ley Lerdo regulaba lo referente a los bienes de manos muertas. La ley Iglesias referente a la separación del Estado y la Iglesia. Maestra Sandra, ¿la escuchamos, por favor? Maestra Sandra. Ay, permítame. Ya, perdón, ya. Ya, maestra Sandra, la escuchamos, por favor. Ok, maestro, es que no podía encender mi micrófono, no sé por qué.
No, es que estaba comentando algo de las leyes de reforma, que efectivamente era la ley Juárez, la ley Lerdo, la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, la ley de matrimonio civil, la ley de creación de registro civil como tal, del 28 de agosto de 1859, y la ley sobre la libertad de cultos. Ok, exactamente. Que normalmente tenían el nombre de la gente que lo había promovido, ¿no? Teníamos a Juárez, a Lerdo, a José Ignacio María Comonfort, Iglesias, a Comonfort. ¿A quién más tenemos? A Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada. Melchor Ocampo. Melchor Ocampo. Tenemos también. Bueno, fueron leyes muy importantes, sobre todo por el tema de que para el año de 1871, como comenta la maestra Sandra Soto, tenemos también la cuestión del registro civil y también tenemos la cuestión del registro público de la propiedad. Primeros datos importantes porque ya tenemos una separación importante entre la iglesia y el Estado. La maestra Sandra no me dejará mentir en el tema de que muchos de los actos que actualmente realiza el registro civil era realizado por la iglesia. Por ejemplo, la iglesia tenía referencia en relación a las partidas de nacimiento, al tema de los matrimonios, al tema de la defunción. ¿Vale? Estos eran aspectos tan importantes que se dedicaba la iglesia con la creación del registro civil. Ahora el tema de los nacimientos tiene que ver con quién, con el registro civil, ¿verdad? Tenemos el tema. Y un poquito con, sí, perdón, maestro, y un poquito también con la ley de iglesias, ¿no? El otro día la estaba revisando, la de 1857, que la conocemos como la de obvenciones parroquiales, bueno, perdón, ley sobre obvenciones parroquiales, en el que se prohibían los cobros obligatorios a la gente por servicios parroquiales como bautizos, bodas, pero también hablaban ahí de los actos funerarios, y estaba como que se complementaba precisamente con la ley de registro civil, maestro. Sí, efectivamente, realmente, maestra Sandra, hay que destacar que las leyes de reforma son un contexto de varias disposiciones que inclusive no todas entraron en vigor al mismo tiempo. Y a veces cuando hablamos de la Constitución del 57, pareciese que hablamos de esa constitución liberal que todo mundo menciona, que todo mundo comenta en relación hablamos Constitución del 57 y en automático decimos las leyes de reforma, pero como usted bien lo establece, no ocurrió así, ¿eh? La del 57, prácticamente las leyes de reforma paulatinamente fueron incorporándose al texto de la Constitución. Y bueno, la realidad es que en la materia civil es fundamental la aportación que realizan estas leyes. Y como nos dice la maestra Sandra, la importancia que tiene este antecedente histórico. El abogado tiene que convertirse en un historiador, conocer las instituciones, conocer su funcionamiento. Y estas son cuestiones muy importantes porque tenemos que destacar y tenemos que conocer nuestras instituciones y en este caso, pues la valiosa aportación que nos comenta la maestra Sandra Soto en relación a lo que tiene que ver con la separación del Estado con la Iglesia y en particular el análisis que nos comentaba usted, maestra, sobre la ley Iglesias, ¿verdad? Sí, maestro, porque muchas veces queda ahí como que esas no las ponemos tan seguido en la mesa, a veces como que las olvidamos. Y son antecedentes importantes, ¿verdad? Y ahorita ya yo creo que ya se estarían revolcando en su tumba con todas las menciones, las multimenciona nuestro querido presidente y de repente como que se nos olvida también todo ese factor histórico que tienen atrás de ella, ¿no? Y como bien lo menciona, muchas de ellas ni siquiera fueron leyes muertas, ¿no? Nunca se establecieron como tal y todo el antecedente y la repercusión que incluso socialmente tuvieron, ¿no? Por ahí todas las objeciones por parte de la gente, porque
estaban atacando una parte importante dentro de la cosmogonía del mexicano, ¿no? Que es justamente la religión católica. Es más, ahí va. Este es un antecedente importante, ¿eh? Vean, más o menos tenemos este periodo de establecimiento de las leyes de reforma, como por ahí de 1853, más o menos, empezaron a establecerse hasta por ahí del año de 1862. Como dice la maestra Sandra Soto, mucha gente no estuvo conforme con estas disposiciones de las leyes de reforma. Estaban pues, totalmente, las veían mal, ¿no? Entonces, imaginen el tema de que para 1863, 1867, tuvimos la existencia de un segundo imperio con Maximiliano de Habsburgo. Después cae el segundo imperio, Francia se retira con sus tropas al viejo continente, Maximiliano se queda solo, es fusilado en el Cerro de las Campanas, regresa a Juárez con la República restaurada y prácticamente, si no me recuerdo, unos años después, fallece Juárez. Y bueno, más o menos por ahí, no recuerdo exactamente la fecha, pero fallece Juárez y llega Sebastián Lerdo de Tejada. 1872. 72, ajá. Después llega Lerdo de Tejada. Y Lerdo de Tejada se enfrentó a una oposición de un héroe del 5 de mayo, el general Porfirio Díaz, que con el plan de Tustepec desconoce a Lerdo de Tejada, posteriormente se hace del poder y tenemos el periodo histórico llamado el Porfiriato. Bien lo establece la maestra Sandra Soto. Muchas de estas disposiciones a la letra ahí estaban, pero en la práctica, ¿qué creen? Tuvieron muy poca aplicación. Inclusive había una caricatura de la época que en la cual teníamos a Díaz pisando la Constitución y decía textualmente, decía la caricatura, la Constitución ha muerto. Y hasta cierto punto tenían razón. La aplicación de la Constitución del 57 fue efímera. La aplicación de las leyes de reforma también así lo fue. Muchas de las disposiciones en la práctica nunca se llevaron a cabo. Y por eso, pues es la importancia de estos antecedentes tan fundamentales, estimados maestros. Tenemos, por ejemplo, para el año de 1867, el presidente Benito Juárez establece la ley orgánica para notarios, actuarios del Distrito Federal y también establece el origen del registro público que no entró en funciones sino hasta el año de 1871, específicamente en el mes de marzo. Para 1870 se aprueba el Código Civil que iba a tener vigencia en el Distrito Federal y en el territorio de la Baja California, que era un territorio federal. Para 1871, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública establece el reglamento del título 23 del Código Civil del Distrito Federal y de Baja California, creando el registro público de la propiedad. Muy bien. El primer antecedente inscrito, si son de la Ciudad de México, ¿saben qué edificio fue, compañeros? Han ido al centro histórico en Santo Domingo, donde hacen las facturas falsas, donde hacen los títulos y demás. Ahí enfrente en la plazuela, ese edificio es el primero registrado en todo el país en el registro público de la propiedad. Es el primero, ¿eh? Es la sección primera, partida primera, la foja primera y todo es el primer antecedente. Ahorita vamos a revisar los compañeros. Muy bien. Y bueno, destacamos también, estimados maestros, el tema de que en 1884 se hace el Código Civil, se deroga el de 1871 y tenemos un Código Civil para el Distrito Federal y el territorio de la Baja California con disposiciones sobre derechos y obligaciones de los funcionarios que trabajan en el registro, llamado registradores. Venustiano Carranza, en el Código Civil, legisla en relación de la materia registral y para el año de 1921
se estableció un nuevo reglamento del registro público de la propiedad. Destacamos, compañeros, que en el origen del registro público tenemos un sistema de libros que estuvo vigente de 1871 hasta el año de 1979, cuando el maestro Sánchez Colín instaura el folio real en la Ciudad de México, aunque unos años antes ya lo había instaurado el maestro Sánchez Colín en el Estado de México. Posteriormente, los distintos registros públicos empezaron a establecer el folio real, pero el primer antecedente es Sánchez Colín, quien tomó esta referencia del folio real de España. Muy bien. Ok. Seguimos, compañeros. Bueno, continuando con este antecedente, de 1979 al año 2010, tuvimos vigente el sistema de folio real. Del 2010 en la actualidad, tenemos el folio electrónico. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Continuamos. Ahí va. Vámonos con el siguiente punto. 1928. Se hace una modificación, se deroga el Código Civil de 1881 para establecer el Código Civil Federal que entró en vigor hasta 1932. También hace regulación importante en relación al registro público. Para el año de 1940 se expide un reglamento del registro público de la propiedad por una comisión presidida por el director del registro público, don Manuel Borja Soriano. Y para 1973, ustedes hicieron referencia a un artículo muy importante. En ese momento se regulaba en el 3018 que establece la existencia del aviso preventivo. ¿Sale? Estableciendo dos tipos de avisos preventivos. Aviso preventivo, primer aviso preventivo con una vigencia de 30 días. Segundo aviso preventivo con una vigencia de 60 días. Con la expedición del aviso preventivo se emite un certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre este certificado. Continuando con nuestra exposición, tenemos otro dato muy importante, compañeros. Ahí vamos. Puros datos históricos ahorita. 1979. Las reformas al Código Civil y al título del registro público dan origen a la institución del folio real, dejando ya sin ninguna existencia, bueno, teniendo como antecedente el sistema de libros. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante. Se reguló también lo referente al depósito de testamentos hológrafos en el archivo de notarías y se habló del procedimiento de inmatriculación administrativa, que era la base para iniciar un juicio de usucapión. ¿Vale? Porque con este tipo de procedimiento íbamos a acreditar una posesión pública, principalmente, compañeros. Muy bien. Para 1988 seguimos reformando el Código Civil y en este caso hacemos referencia a los requisitos que requerían documentos privados debidamente ratificados ante un notario público para su efecto de inscripción en el registro público de la propiedad. En 1988 también tenemos un nuevo reglamento del registro público de la propiedad, el cual constaba de 118 artículos con 3 títulos. Seguimos esta referencia histórica y bueno, revisamos a grosso modo, compañeros,
el tema de el reglamento del registro público en el año 2006, el cual hace mención a aspectos importantes sobre disposiciones generales, el sistema registral y la responsabilidad del personal que labora en el registro público. Y en el 2011 tenemos la primera ley especializada en la materia llamada Ley Registral para el Distrito Federal. Muy bien, todos estos son los antecedentes. Tengo un libro, compañeros, que también voy a digitalizar, pero sí va a estar tardado, que es sobre los antecedentes del registro público de la propiedad. Es un libro muy bonito que viene con folios, que viene con antecedentes de cómo empezó a funcionar la institución del registro público en la Ciudad de México. En el año 2011 se hizo una conmemoración en el Teatro de la República, en la cual se conmemoró el 140 aniversario del registro público en ese momento. Rápida, ahorita ya prácticamente tenemos un 150 aniversario en el año 2021. El marco normativo que rige la función del registro público, tenemos por supuesto como cabeza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerden que hay una función muy importante en relación de inscribirse en el catastro de la municipalidad. Esto también nos los establece la propia Constitución. Muy bien. Vamos a ver, compañeros. Por ejemplo, habla de los derechos de los ciudadanos mexicanos, la obligación que tenemos de inscribirnos. En este caso se establecía dentro del catastro de la municipalidad, pues para efecto de las contribuciones correspondientes, ¿verdad? También se establece, compañeros, el tema de la contribución de los gastos públicos en el artículo 31, fracción cuarta. El Código Civil establece a partir de los artículos, vamos a ver la referencia, compañeros, principalmente lo encontramos en el último libro de nuestro Código Civil, en la cual se establece la cuestión del registro público, empezando por los artículos, si no más recuerdo, aquí vamos a remitirnos, del artículo 2999 y prácticamente hasta el último artículo 3074, hace referencia al registro público de las personas morales. Tenemos los códigos fiscales de cada entidad federativa para lo referente a los derechos que tienen que pagarse en relación a las inscripciones que se realicen en los asientos registrales. Tenemos una ley especializada a partir del 2011, que es la ley registral. Tenemos la ley de amparo en referencia a los actos de autoridad que realizan los funcionarios del registro público. Tenemos la ley general de títulos y operaciones de crédito, principalmente por lo que tiene que ver con la figura del fideicomiso. Y bueno, también tenemos las leyes del notariado, de las entidades federativas y de la Ciudad de México en relación a los requisitos que deben tener las escrituras que van a ser objeto de inscripción en el registro público. Tenemos también disposiciones internas como son los criterios registrales y las circulares en materia registral, que son criterios orientadores que toman en cuenta sus funcionarios para el tema de inscripción de algunos actos jurídicos dentro del registro público. Este es el marco normativo que debe tomar en cuenta un funcionario público del registro. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Sí, profesor, todo bien. Muy bien. Vemos rápidamente algunos trámites y servicios que se realizan dentro del registro público. Y sobre todo nos vamos a ir
a un aspecto muy práctico. Después de esta parte, vamos a iniciar con temas de propiedad y posesión, que son algunos de los actos que van a ser materia de inscripción en el registro público. Vamos a ver de cómo funciona el sistema de folios, el sistema de libros, y bueno, en particular vemos algunos aspectos del procedimiento registral. Dentro de los trámites y servicios, por ejemplo, aquí destacamos la información de folios y antecedentes del libro en custodia, la liberación de folios y antecedentes del libro y custodia, la anotación de la patente de un notario, transmisión de propiedad, inscripción de garantías, inscripción de cancelaciones. También hablamos de aspectos como son la lotificación, relotificación, adición a la lotificación, fusión, subdivisión, constitución de condominio, fideicomisos, arrendamiento financiero, fianzas, inscripción, cancelación de gravámenes, embargos ordenados por la autoridad judicial, así a grosso modo, certificado de inscripción de asientos registrales en libro o en folio, certificado sobre adquisición o enajenación de bienes inmuebles, consulta de datos registrales para expedición de copias simples de folio real, mercantil o personas morales, copias certificadas de asientos registrales en libro o en folio, búsqueda de antecedentes por pantallas, certificado de existencia o inexistencia de gravámenes. De forma muy general, compañeros, vamos a comentar algunos aspectos. Por ejemplo, primero, información de folios y antecedentes de custodia. Un poco más adelante vamos a ver los motivos por los cuales un libro o un folio va a encontrarse en custodia. La dirección jurídica del registro público va a reservar los acervos de nuestro registro y señalar los motivos por los cuales se encuentra en custodia, los motivos por los cuales se encuentran en este resguardo administrativo. Y entonces, si tenemos este dato, lo que vamos a pedirle al área jurídica que nos informe los motivos de custodia para ver si podemos subsanar este antecedente. ¿Vamos bien? Ok. Les pongo un ejemplo de por qué un documento, por qué un libro tendría que estar en custodia. Imaginen ustedes que tenemos este antecedente en el libro del registro público. Aquí está la inscripción de propiedad. Y ya hay un sello sobre una anotación que hasta cierto punto tenemos duda que derive de un acto inscrito en el registro público de la propiedad. Ese dato no nos queda muy claro, compañeros. Y mientras realiza su investigación el área jurídica, va a dejar este antecedente, lo va a poner en resguardo administrativo para que no se haga ninguna anotación hasta que el área jurídica resuelva. ¿Se entiende, compañeros? Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer que este antecedente establezca o reconozca la propiedad de David. ¿Qué va a pasar si David el Cid quisiera transmitir este bien inmueble? ¿Qué va a pasar en la escritura? ¿Qué va a pasar si solicitamos un certificado de libertad de gravámenes? ¿Nos los van a expedir, compañeros? ¿Qué va a pasar? No nos expiden el certificado porque precisamente está en resguardo hasta saber si cualquier anotación o movimiento que se haya puesto tiene un respaldo y sobre todo un tracto sucesivo. Exactamente. Entonces, el motivo de pedir esta información de los antecedentes del libro en custodia, pues bueno, el objeto es regularizar o establecer este tracto sucesivo que nos establece usted, maestra. Muy bien.
Ok, Sí. Juan, maestro Juan Ayala, le escuchamos, por favor. Sí, muchas gracias. Esta es una situación real. En el mes de junio, una persona me contrató porque una persona le vende una propiedad y en garantía le deja otra propiedad, inscribe lo que es la garantía hipotecaria en el Registro Público de Propiedad y Comercio de la Ciudad de México. Yo me pongo a investigar cómo estuvo la situación, me encuentro con con la triste realidad para mi cliente, que el juez, porque hubo un juicio mercantil, previo a esto, hubo un juicio mercantil, donde él pierde con otro abogado, pierde ese juicio mercantil, y el juez ordena, para, pues sí, mala suerte del cliente, que esa garantía hipotecaria que quedó registrada, que quedó ese asiento registral, pues quedara nulificado, porque para el juez no existían los elementos necesarios, según, de acuerdo a cómo lo manejó el abogado, para que existiera esa garantía hipotecaria y quedara inscrita en el Registro Público de Propiedad y Comercio. De hecho, pues todavía sigo analizando su asunto, porque al cliente le defraudaron por más de 3 millones de pesos. Entonces, pues es una cantidad considerable, y que la propiedad sí los vale, y que finalmente, al parecer, no tiene recursos económicos mi contraparte, porque no ha hecho válida esa sentencia en la cual el juez solicitó que se anulara esa inscripción. La situación es complicada para mi cliente. Digo, yo apenas la estoy tomando a partir de junio, y de esa manera, como ya bien lo dice, es necesario acercarnos al registro público para tener todos los antecedentes, ya sea en folio real o folio electrónico. Es cuanto, profesor. Muchas gracias, Juan Ayala, e interesante, ¿no? Creo que al final de cuentas, usted acaba de decir un tema muy importante. Los asientos que obran en el registro público tienen una presunción de legalidad, salvo que un órgano jurisdiccional estime lo contrario, ¿no? En este caso, el órgano jurisdiccional, pues determinó que esa hipoteca no tenía razón de ser y entonces solicita su respectiva cancelación. Muy bien. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se va a dar este procedimiento, mi estimado maestro Juan Ayala, y verificamos qué podemos hacer ahí. Maestra Sandra, la escuchamos, por favor. Sí, maestro, continuando con lo que comentaba el licenciado Juan, en un asunto de extinción de dominio donde mis representados son prácticamente aquí nada más terceros perjudicados, porque ellos dan en arrendamiento una casa y ellos ni siquiera sabían que se estaba llevando un procedimiento en contra de la persona que ya estaba adentro, ¿no? Ellos comienzan el arrendamiento posterior a un día posterior a una detención de un chico que presumiblemente se dedicaba al narcomenudeo. Entonces, este chico señala que su domicilio es el que estaba arrendando, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México inicia el procedimiento de extinción de dominio, en el cual no es notificado mi cliente, ¿no? Entonces, al acercarnos justamente a este registro, nos dicen que no nos podemos ni siquiera constituir en ese sentido porque está bajo resguardo, ¿no? Una situación totalmente anómala que incluso tuvimos que llevar a la materia del amparo para que le pudieran expedir las constancias existentes para mi representado, porque lo tenían en tal resguardo que pareciera que era este chico Pablo Escobar o algo así, ¿no? Porque era una secrecía total por parte del registro. Bueno, y es que, como bien lo establece usted, maestra Sandra, en el tema de extinción de dominio, el tema de hacer anotación correspondiente dentro de anotaciones preventivas, pues ese es un cierre de registro. Evidentemente, el registrador, cuando usted requería algún informe, le decía, bueno, no puedo hacer nada porque el documento se encuentra cerrado de registro, no podemos hacer ninguna anotación hasta que no se resuelva el tema de la extinción de dominio, dejando en estado de indefensión, como bien lo señala usted, a su cliente, ¿no? Y bueno, el objeto, como usted lo indica, es el amparo como un medio de control de constitucionalidad para dejar sin efectos ese acto que vulnera los derechos fundamentales de su cliente, ¿verdad, maestra? Sí, afortunadamente ya llegó a un nivel de inconstitucionalidad que incluso ya la Suprema Corte
se ha manifestado en ese sentido, ¿no? Es totalmente inconstitucional esta extinción de dominio, y pese a que ya habíamos llegado, bueno, ya se había llegado a una resolución, incluso en esta materia de extinción de dominio, se echa para atrás todo este proceso del cual de entrada no fue informado mi cliente, ¿no? En primera. Y en segundo, pues como le comentaba, pues era prácticamente un tercero, ¿no? Totalmente ajeno a la situación, y hicimos valer justamente esa situación, ¿no? La inconstitucionalidad del mismo procedimiento de acto de extinción de dominio, maestro. Okay. Bueno, fíjese que hubiese sido también idóneo que si es un asunto penal, usted hubiera solicitado y generado una audiencia ante el juez de control. El juez de control en cuestión penal es el juez idóneo porque es el garante, es el que va a estar prevaleciendo que la Constitución se cumpla. Entonces, si usted dice, mi cliente, bueno, le entraron a arrendar, no tenía conocimiento que había un procedimiento o esta persona era ilícita y le querían hacer la extinción de dominio, creo yo que se lo querían hacer en cuestión penal. Lo que se hubiera generado es una audiencia. Si bien es cierto, usted hizo lo correcto, ya en el amparo tenía todos los datos vastos y suficientes a efecto de demostrar que no se tenía el conocimiento de parte de su cliente de que su arrendatario era pues ilícito su trabajo, pues y le querían aplicar, porque por protocolo la fiscalía aplica la extinción de dominio, usted ante el juez de control hubiera deslindado esa responsabilidad y hubiese usted obtenido la sentencia para que hubiese sido más rápido. Qué bueno que usted picó piedra, le dio mucha vuelta, pero recomendación, hágalo directamente al juez de control, genere su audiencia. No, lo que pasa aquí es que fue bien chistoso este asunto, porque el día de hoy, 6 de noviembre, le firmamos contrato, pero efectivamente a las 3 de la tarde de este mismo día detienen al arrendatario en ese sentido, ¿no? Pero no, con ese detalle usted ya hubiera, el juez de control lo hubiera eximido de eso, el juez de control. Lo que pasa es que ni siquiera más no teníamos conocimiento. O sea, sí, el señor nada más llegó, rentó, ese mismo día se va detenido, ese mismo día todo, ¿no? Y pasan 2 meses. Modus operandi de todos estas gentes, porque ellos cambian constantemente de domicilio para hacer eso. Pero lo que usted hubiera hecho ya una vez que sabe del inicio, lo hubiera terminado directamente ante el juez de control penal. No importa que diga, es que yo ignoro cuál sea, ¿no? El Ministerio Público tiene obligación de decirle, ¿sabes qué? Deviene de esta carpeta de investigación y el procedimiento que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que debemos de hacer esa extinción de dominio. Usted se hubiera defendido con eso, sencillamente, y el juez de control le ordena al Ministerio Público que le dé vista y que le dé tiempo a que se cumpla, y entonces usted le hace la solicitud al Ministerio Público, el Ministerio Público le va a dar la negativa, porque a lo mejor es motivo de la investigación, y bueno, a ver, espérame, si es motivo de la investigación, quiere decir, al escuchar que es narcomenudeo, ¿qué encontraste en la casa? No, es que no encontré nada, sino que esta persona se dedica a eso, perfecto, con eso la deslinda. Señor juez, vuelve a generar audiencia, señor juez, el Ministerio Público cita que es parte de la investigación, pero una investigación que no es dentro de mi casa. O sea, la casa de mi cliente está limpia. A estas personas lo encontraron afuera vendiendo en el narcomenudeo con los productos afuera, pero ninguno de ellos en mi casa. Ahora bien, el medio de prueba idóneo que usted tiene es, tengo un contrato de arrendamiento que el día de la detención se llevó a cabo, y el día de la detención fue a las 15 horas, y esto lo firmamos a las 12 horas antes del evento, no lo hicimos dentro de. Tan es así que a mí nunca me enteraron del procedimiento que iba a tener, y se hubiera zafado con el juez de control. Ahora sí que es cuánto. Una pregunta, maestro Enrique. El procedimiento de extinción de dominio, ¿sí? Entonces menciona usted que es penal. Sí, lo tiene que era sí. Civil. No, mire, el procedimiento de extinción de dominio que con medio del protocolo de investigación hace la fiscalía y el gobierno en contra de un imputado, se tiene que dirimir ante el juez de control.
Y entonces usted con todos los datos que usted tiene y los medios de prueba que usted ya obtuvo, con eso va a generar su audiencia ante el juez de control y ahí es en donde se va a dirimir y ahí es en donde el juez de control va a ordenar que quede sin efecto esa extinción y que se gire atento, o sea, usted también va a solicitar que gire atento oficio al registro público de la propiedad para que no haya problema y también que no tenga problemas presentes y futuros su cliente, porque él es ajeno al hecho con apariencia de delito que se está investigando. Okay, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Excelente aportación, maestro. Y qué bueno que nos comenta de este procedimiento, porque creo que puede ayudarnos a solucionar una situación con algún cliente, ¿no? A sus órdenes. De hecho, yo soy maestro en Derecho Procesal, en Derecho Penal Procesal y Juicios orales. Entonces, a sus órdenes. Por eso es que yo cuando hablan de penal como que sí me clavo mucho, porque esa es mi materia y ahorita pues también quiero aprender del lado de lo civil porque todos los derechos son buenos. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Al contrario, muy bien. Maestros, continuando con nuestra exposición, otro trámite importante en el registro público. Aquí vemos a continuación la liberación de folios y antecedentes del libro en custodia. Vamos a solicitar la liberación, la persona que acredite tener un interés jurídico sobre los actos inscritos en este documento. Ya mencionamos el caso. El libro que resguarda la propiedad de David, del Cid, pues de alguna manera se encuentra en custodia. David presenta los elementos al área jurídica del registro público que acreditan pues su propiedad y que acreditan que los asientos que cobran ahí registrados pues son verdaderos, son correctos, ¿no? Lo que va a hacer el área jurídica es que ese libro, que ese antecedente que se encuentra en custodia, lo va a liberar. Y al momento de liberarlo, estimados amigos, pues bueno, él mismo va a encontrarse en un trámite registral ordinario. Muy sencillo, compañeros, pero bueno, hay que hacer el trámite correspondiente. El registro no actúa si no es bajo el principio de rogación, aparte a instancia de parte interesada. Continuando con la exposición, tenemos también el antecedente de anotación de la patente de un notario. Cuando un notario acredita su examen correspondiente y es asignado como un nuevo notario de la Ciudad de México, tenemos que ingresar la solicitud para su patente, sello, firma y rúbrica en el registro público. Muy bien. ¿Qué otros antecedentes tenemos? ¿Qué otros trámites tenemos aquí, compañeros? Tenemos, por ejemplo, la transmisión de propiedad. Vimos algunos contratos que transmiten propiedad, como son la compra-venta, la permuta, el mutuo, la donación. Y bueno, en este caso, compañeros, los interesados van a solicitar la inscripción de estos actos jurídicos y a su instrumento se le va a agregar certificado de libertad de gravámenes, certificado de notificación, avalúo, pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, pago del impuesto sobre la renta, comprobante de pago de predial y derecho de suministro de agua y la exhibición de pago de derechos para la inscripción dentro del registro público. Muy bien, los actos que transmiten propiedad son los anexos que tenemos que ingresar. ¿Vamos bien, maestros? Muy bien. Inscripciones de gravámenes. Muy bien. Ok. Actos en los cuales se grava, se limita el dominio de un bien inmueble, vamos a inscribirlo en la sección de anotación de gravámenes. Hipotecas, servidumbres, el tema de
de algún convenio modificatorio, la anotación de una fianza, ahí la vamos a agregar. Muy bien. Profesor, ¿el usufructo vitalicio también? No, ese lo inscribimos en la sección de propiedad. Ah, muy bien. ¿Vale? Porque en el usufructo vitalicio tenemos esta modalidad. Vamos a ver. Este es el usufructo. Perdón, cuando las rentas son por más de 10 años, sí. Cuando un inmueble se renta por más de 10 años, dice el código que hay que hacer la inscripción en el registro público, en donde se anota también. Lo vamos a inscribir en gravámenes. Ah, es así. Sí, en gravámenes. Sí, en gravámenes. En gravámenes. Gracias. ¿Sale? Ahí va. En el usufructo, el registro público va a tomar nota y vamos a suponer que hay una propiedad que tiene un usufructo vitalicio. Vamos a establecer el nombre del nudo propietario y del usufructuario. Cuando concluye el usufructo, por muerte del usufructuario, por convenio de las partes, por haber vencido el término al cual se estableció, la propiedad, vamos a hacer una inscripción de consolidación de la propiedad. ¿Sale? Y en ese caso, pues dejamos sin efectos el usufructo que se estableció con antelación. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. El registro público, por ejemplo, en libros, teníamos libros de propiedad, sección primera, libros de gravámenes, sección segunda. También tenemos libros de arrendamiento, libros de demandas, embargos y demás, etcétera, etcétera. Y ahí, así es más o menos como teníamos distribuido los libros. En el sistema de folio real, tenemos la carátula de nuestro inmueble. Tenemos 3 secciones. Inscripciones de propiedad. Inscripciones de gravámenes. Y tenemos las anotaciones preventivas. ¿Como cuáles? Embargos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo extinción de dominio. ¿Como cuáles? Como anotaciones de demanda. ¿Como cuáles? Como anotación de juicio hipotecario, etcétera, etcétera. Entraban dentro de anotaciones preventivas. ¿Se entiende, compañeros? Si se inscribía una hipoteca, la cancelación también se hacía, se tomaba nota en gravámenes. ¿Ok? ¿Vamos bien? Muy bien. Ok. Inscripciones de cancelación. La cancelación de asientos, la cancelación de derechos temporales, la cancelación de derechos vitalicios, la cancelación de gravámenes. Muy bien. Ok. Lotificación, relotificación, adición, fusión y subdivisión. Lotificación. Este predio lo vamos a lotificar en varios predios. Muy bien. La fusión. A tiene 2 predios colindantes. Los va a unir en un solo antecedente registral. ¿Sale?
la subdivisión A, B y C son copropietarios de esta propiedad. Van a subdividir el predio para que cada uno de ellos quede como propietario de una determinada fracción del predio. ¿Vamos bien, compañeros? Por ejemplo, es muy claro el tema de la subdivisión, de la relotificación o de la subdivisión. En este caso, compañeros, tenemos un antecedente y de este folio matriz, vamos a llamarle folio matriz, perdón. De este folio matriz, vamos a sacar folios auxiliares. Muy bien, compañeros. Ok. De la fusión, había dos folios, folio A y el folio B. Como los dos predios se van a fusionar a uno solo, vamos a crear un folio C. Sin embargo, sobre el folio A y sobre el folio B, vamos a cerrar registro. Y solamente se va a consultar como antecedente. ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Muy bien. Ok. Siguiente punto que también vamos a tramitar. Ahorita estamos hablando de trámites generales. Ya vamos a ver en particular procedimiento ahorita que lleguemos, ¿eh? Ahí va. Inscripción del régimen de propiedad en condominio. Muy bien. Recuerden, además del instrumento notarial y de los respectivos planos y los respectivos indivisos, vamos a agregar a nuestro trámite certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, certificado de zonificación, tabla de valores e indivisos, constancia de promotor de vivienda emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, declaración y pago de derechos, y bueno, la respectiva autorización correspondiente de la alcaldía, el pago de derechos y el instrumento celebrado ante un notario público. Muy bien. Ok, hacemos algo muy similar en el registro público. Sobre todo el área de inmuebles públicos, sobre este folio matriz, se va a inscribir el régimen de propiedad en condominio. En esta anotación se va a indicar cuántos departamentos conforman este régimen de propiedad y nos va a remitir a los folios reales que regulan cada uno de los indivisos que conforman el condominio. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Tenemos también otro antecedente con el tema de la inscripción de fideicomisos. ¿Sale? Recuerden, maestro Juan Ayala levantó la mano, lo escuchamos, por favor. Sí, y brevemente, tengo una clienta que apenas se llevó a cabo un procedimiento ante el INVI, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, y de verdad apenas estoy conociendo cómo trabaja el INVI porque al parecer hay una escritura en fideicomiso, como ahorita comentaba, porque esa es una escritura en la cual puedan ver 10, 20, 200 departamentos. Y aquí con mi clienta se llevó a cabo el protocolo de un contrato de donación para que ella pueda acreditar, pues ser la única y legítima dueña. Ahorita me surge esta duda por el tema de las inscripciones, en el cual pues yo busco ayudarle y que en su momento pues pueda tener un título de propiedad.
como le comento, pues realmente desconozco cómo se está trabajando el INVI y que al final de la clase pues me gustaría que pudiéramos retomar pues este asunto de mi clienta para efecto pues de darle un título de propiedad que probablemente el INVI hasta el momento no se lo va a otorgar. Gracias, es Quantum. Ok, muy bien, atentos, ¿eh? Fíjese, le platico muy a grosso modo, ¿eh? Los fideicomisos, de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, van a considerarse como traslativos de dominio. Desde el aspecto de materia registral, hacemos una transmisión del dominio correspondiente. Recuerden, tenemos tres partes: fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. En México, el fiduciario siempre tiene que ser una institución de crédito debidamente reconocida y regulada por el Banco de México. En este supuesto, el fideicomitente va a transmitir el dominio de determinados bienes al fiduciario, quien se obliga a cumplir con una función determinada y en su momento transmitir en favor del fideicomisario. Para efectos del registro público, cuando nosotros inscribimos un fideicomiso, tenemos que transmitir la propiedad al fiduciario. En efectos reales, no hay una transmisión de dominio, solamente hay un tema de administración y el cumplir con un fin determinado dentro del fideicomiso. Lo que va a ocurrir aquí es que quien se va a encargar de la construcción del régimen de propiedad en condominio, en el caso de haberse establecido un fideicomiso, es el fiduciario. Muy bien. Las transmisiones de propiedad en relación a cada uno de los departamentos va a ser a través de una figura que se conoce como transmisión de propiedad y extinción de fideicomiso. ¿Quién va a transmitir? Normalmente en esta inscripción va a transmitir el fiduciario con la comparecencia del fideicomitente. Más o menos ese es el proceso que se lleva a cabo en este tipo de inscripciones. Me dirán ustedes, oye, entonces si el fideicomiso no es traslativo digamos, de jure, no transmite los derechos, no transmite una obligación, no transmite el dominio, entonces tiene que pagar impuestos. Bueno, lo que pide el registro público que por lo menos presentemos las declaraciones correspondientes en 0 pesos. Muy bien, pero sí hay que acreditarlas. Que no causas impuesto, pues bueno, entonces nada más agrégame que no causa dicho impuesto y preséntame tu declaración en ceros. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. ¿Dónde escribimos fideicomisos entonces? Cuando había libros especiales en fideicomisos. Ahora los fideicomisos, ¿dónde se inscriben? Se inscriben en propiedad. ¿Vamos bien? Ok, sí. Muy bien. Gracias. Perdón. Muy bien. Continuamos. Fianzas. Ok. En este caso, compañeros, los interesados van a solicitar la inscripción de actos jurídicos en los cuales se grava o limita el dominio de un bien inmueble. Las fianzas las vamos a inscribir en el apartado de gravámenes. ¿Se entiende, compañeros? El objeto en particular es como un contrato accesorio, como un contrato de garantía, es que se cumpla con la suerte principal. Si se cumple con la suerte principal, posteriormente se solicitará la cancelación de esta fianza, previo pago de derechos. ¿Vamos bien? Ok, maestro Juan Ayala, no sé si tengo una pregunta, veo su mano levantada. ¿O es del anterior? Lo escuchamos. Es la anterior, no la he bajado. Sí, no se preocupe. Muy bien. Compañeros, también tenemos el siguiente rubro.
inscripción, cancelación de gravámenes y embargos ordenados por la autoridad judicial. Compañeros, normalmente ocurre esto. Ahí les va. Cuando se inscribe un gravamen que ordena una autoridad judicial, cuando se escribe un gravamen, perdón, o una anotación preventiva, como es el caso, por ejemplo, la inscripción de una demanda, la inscripción de un juicio hipotecario, la inscripción de un embargo. En muchas ocasiones, la inscripción no se cobra ningún derecho hasta su cancelación. Con la cancelación, pagamos el derecho correspondiente de la inscripción y también el de la cancelación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? En este caso, ordenado por la autoridad. Muy bien. Ok, seguimos con los trámites. Certificado de inscripción de asientos registrales en folio, en libro. Vamos a ver, compañeros, que el área de certificados va a investigar si un inmueble o una sociedad tiene inscrito en su acervo registral algún derecho, alguna propiedad en favor de determinada persona. Como abogados postulantes, ¿para qué requeriremos este certificado, compañeros? ¿Cuál sería el objeto como abogados postulantes? Cuando voy a embargar a alguien por una deuda, por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil, es conveniente ir a investigar antes de llevar a cabo el embargo, cuando se emplaza y se da cumplimiento al auto de execuendo. Ok, entonces es muy importante como lo que llamamos dentro de un proceso como una medida, es como una parte preliminar, ¿no? Como una parte de que antes de que yo inicie el juicio ejecutivo, pues yo ya investigo qué propiedades se encuentran a favor de Juan Pérez para que a Juan Pérez ahora sí, cuando presente mi demanda correspondiente, le solicite al juez, se trabe un embargo sobre su propiedad, ¿verdad? Si no lo hago así, pues a lo mejor no va a ser tan efectivo mi juicio, ¿verdad? Muy bien. También tenemos, compañeros, el tema de certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles. Vamos a pedirle al registro público nos emita este certificado que nos señale si tal propiedad, tal persona tiene una propiedad a su nombre por un lapso de 20 años o más. Tenemos también, estimados maestros, el llamado certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, el cual vamos a pedirlo sobre los gravámenes que reporta un bien inmueble. Con la solicitud de un aviso preventivo que establece el 3016, nosotros vamos a pedir este antecedente y bueno, ya vimos la vigencia del primer aviso preventivo y del segundo aviso preventivo correspondiente. Hasta aquí, vamos bien, compañeros. ¿Tenemos algún comentario? ¿Dudas? ¿Todo bien? Maestro, ninguno, todo bien, profesor. Muy bien. Vamos a continuar, compañeros. Ahora les vamos a explicar un poco cómo funciona el registro público de la Ciudad de México, que bueno, es un antecedente importante que debemos destacar. Vamos a tener que nuestro registro público va a contener 5 direcciones. Bueno, tenemos una subdirección de ventanilla única
y control de gestión. Aquí van a ingresar todos nuestros trámites. Todos, ¿eh? Esta ventanilla nos va a entregar una boleta con un número de entrada, en donde nosotros vamos a poder dar seguimiento a nuestro trámite que hubiese ingresado. ¿Sale? Van a escanear nuestra identificación y van a verificar nuestro respectivo pago de derechos. Esta subdirección va a turnar a cualquiera de las direcciones que vamos a mencionar a continuación. Tenemos, por ejemplo, la dirección de inmuebles públicos y registro de programas. Sobre todo, se va a encargar, tiene dos jefaturas, que es la jefatura unidad departamental de calificación e inscripción de inmuebles públicos y la jefatura de unidad departamental del control técnico de programas sectoriales. Todos los regímenes de propiedad en condominio que tienen que ver con el INVI, que tienen que ver con Infonavit, que tienen que ver con el ISSSTE, que tienen que ver con ISFAM, que tienen que ver con programas públicos o fideicomisos, aquí se van a inscribir. ¿Se entiende, compañeros? Fideicomisos públicos, ¿eh? Aquí se van a inscribir. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Tenemos otra dirección que se va a subdividir, va a tener dos subdivisiones. Tenemos la dirección de proceso registral inmobiliario y de comercio, que se divide en la subdirección de proceso registral inmobiliario y la subdirección de comercio y organizaciones civiles. Cuando hablamos de las organizaciones civiles, hablamos del registro público de personas morales. Aquí hablamos de las asociaciones civiles y las sociedades civiles. Muy bien. Ok. Tenemos dos jefaturas. La jefatura de unidad departamental de registro inmobiliario A, B y C. Todo lo que tenga que ver con el tema de propiedad de gravámenes van a inscribirse dentro de esta área. Todo lo que tenga que ver con anotaciones de embargo, anotaciones de demanda, anotaciones de exclusión de dominio, aquí vamos a inscribirlo en la jefatura unidad departamental de embargos, así como también sus respectivas cancelaciones. Muy bien. Ok. Después tenemos también, estimados maestros, el tema de la jefatura de unidad departamental de comercio y organizaciones civiles. Todo lo que tenga que ver con registro de sociedades mercantiles, como son, ahí voy, las sociedades civiles, sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades cooperativas, aquí se van a inscribir en el registro público de comercio y en el registro público de personas morales. Vamos a inscribir asociaciones civiles y también lo que son sociedades civiles. Muy bien, compañeros. Realmente es la misma área que se encarga de esas dos subdirecciones. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Sí, profesor, Tenemos, entiendo.
otras dos direcciones en el registro público. Es la dirección que vamos a llamar, compañeros, de acervos registrales y certificados. Esta dirección, a su vez, tiene dos subdirecciones. La subdirección de certificados y la jefatura de unidad departamental de investigación registral. Por ejemplo, acuérdense que ya vimos los certificados que puede expedir el registro público. Entonces, si yo quiero un certificado de libertad de gravamen, existencia o inexistencia de gravámenes, esta será el área correspondiente. Si yo quiero que se emita un certificado en la cual se acredite que tengo un bien inmueble o que un bien inmueble se encuentra a nombre de una persona, aquí lo vamos a verificar. Si queremos verificar un certificado de asientos registrales en libro o en folio, aquí, si tenemos dudas si una persona tiene un bien inmueble, pues bueno, entonces vamos a verificar en el área de investigación registral. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Después de todo esto, compañeros, tenemos otra dirección que es muy importante en el registro público. Y en este caso hablamos de la dirección jurídica. Esta dirección tiene a su vez dos subdirecciones. La subdirección de dictaminación registral y la subdirección de amparos. Todo lo que tenga que ver, compañeros, con el tema de antecedentes del libro de folio en custodia, así como su deliberación, así como lo referente al recurso de inconformidad, será materia de esta dirección. Todo lo que tenga que ver con asuntos de amparos en la cual el registro público funja como autoridad responsable o en asuntos en la cual el registro público se ha demandado, tenemos el área contencioso y de amparo. Entonces, esta es cómo se encuentra conformado nuestro respectivo registro público de la propiedad y del comercio. ¿Alguna duda hasta este punto, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, profesor. Muy bien. Entonces vamos a... Dejen cierro esta parte. Ok. Bueno, sin mayor preámbulo, compañeros, vamos a iniciar con la cuarta unidad de nuestra exposición. Permítame, por favor.